Deberías de salir online en ya. ¿Estoy? A ver. Ahora, ya te digo. Sí. Sí, ya estás en vivo. ¿Ya largo entonces? Deberías de salir, sí, señor. Bueno, hola a todos. Gracias por bancar esto del tema de tecnología y no tecnología. Ya estamos adentro. Eh, bueno, gracias a Andrés y a Germán por las charlas sucesivas de cada uno de ellos. Hace mucho tiempo venimos hablando de poder unificar criterios, de poder trabajar en conjunto. Es algo que todos soñamos hacer y de a poco lo vamos logrando. Gracias un poco a la guía de Gustavo que nos empuja permanentemente a organizarnos y a darle para adelante. Así que esto es un poco la conclusión de muchos años de esperar empezar a hacer este tipo de trabajos. Es muy importante, como sabemos, todo el trabajo que se hace a nivel formativo, eh, porque es la estructura y es un poco lo que yo me voy a referir hoy en esto que tiene que ver entrenar para ganar. La idea es poder brindarles un poco de experiencias de lo que venimos haciendo hace tantos años, cada uno de nosotros en nuestra área, y a mí me toca esta parte que es consolidar un poco lo aprendido. Entonces, yo me voy a basar en un fundamento que es el siguiente. Nosotros, en general, esto es para todos ustedes un violín Stradivarius, es un violín de 1686, que es una pieza de colección que aún hoy hay muchos dando vuelta y que es algo, como vemos, súper delicado, súper es muy particular. De hecho, está hecho de una selección de materiales, o sea, es arce de Bohemia, es perfecto. Y el método de construcción, fue a través de Antonio Stradivari, hizo un violín prácticamente perfecto. Ténganme paciencia, ahora llegamos a la natación. Como vimos, esa selección de materiales fue muy particular, por eso son tan famosos estos violines y suenan tan bien. Pero nosotros, cuando nos referimos ya a la natación, obviamente tenemos que hacer una perfecta selección de esos atletas. Nosotros nos llegan los mejores atletas, los mejores violines eh, a nuestras manos, y es muy importante, como habló Andrés y como habló Germán, el tipo de construcción que nosotros le damos. Cualquier falla en la construcción no sería ese violín Stradivarius, no nos llegaría a nosotros en la selección mayor. Entonces, con esto lo que quiero reflejar es que lo que me importa muchísimo es el contexto en el cual hoy nos llegan los atletas a entrenar con nosotros a este nivel. La ejecución, obviamente, del violín es súper importante y son muchas horas de práctica. De acá sale, de los violines, sale ese concepto de las 10.000 horas de práctica como para ser un maestro en lo que uno hace, ya sea como deportista o en este caso como técnicos. Cada uno de los técnicos realiza una perfecta planificación súper estricta para no sobrecargar al individuo y lograr que el rendimiento sea mucho mejor a partir de su mano. Entonces después estamos todos nosotros, que somos el equipo de afinación, de ajuste, de evaluación, de control, eh, y en ese contexto nosotros lo que tenemos que saber y lo que hacemos en esa afinación, en esencia, es establecer cuál es la tensión que le vamos a dar a eso, porque a partir de esa tensión vamos a poder lograr el mejor ajuste y el mejor sonido de nuestro violín atleta por la ejecución de nuestro técnico y lograr el objetivo dado. Entonces, yo creo que la idea del entrenamiento a este nivel al que yo lo realizo, básicamente todo el tiempo estamos ajustando cuánta tensión le vamos a dar a ese atleta. Entonces, como pautas de control, tenemos el contexto y la tensión. Esas son dos cosas que yo tengo muy en cuenta a la hora de mi trabajo. A partir de eso,
como dije primero, va el contexto, tengo que observar al deportista. Entonces, en este último campus y en cada uno de los campus, nosotros estamos haciendo una serie de observaciones. En principio hicimos esta observación funcional dinámica que la venimos haciendo desde los shock y antes. A partir de esto, con esta observamos los patrones de movimiento y hoy que están tan en boga, y a partir de eso podemos hacer una inferencia de todo el equipo, no solamente de la individual. Después, el alcance anterior de piernas para ver básicamente si existe algún tipo de asimetría lateral de una con otra pierna. Es parte de un abordaje que se llama FCS. A partir de eso también vemos el alcance cruzado de brazos, que también evalúa la simetría lateral, pero junto con el anterior, nosotros lo que podemos dar es una consideración entre ambas. O sea, acá empiezan a jugar lo que esencialmente juega en la natación, que son las cadenas cruzadas de esfuerzo, las cadenas anteriores y las cadenas posteriores. Y desde estas dos vimos una consideración específica que fue la flexión plantar del pie a través de goniometría. La idea es tratar de tener un ideal negativo mayor a 180 grados y ver también la simetría lateral. Ustedes van a ver que en función de estas 4 evaluaciones, lo que simplemente hicimos, como esto establece una medida, es como un metro, tomamos la medida de cada uno en cada una de las 4 pruebas, lo que hicimos fue establecer una guía. O sea, cada una de las evaluaciones hicimos una media del equipo para tener una consideración total, y a partir de esas medias establecimos qué era rojo, qué era verde, qué valor era positivo, qué valor era negativo, para elaborar una ficha y un índice individual. A partir de eso, esa toma de datos, empezamos a jugar con los datos. Ahí empezamos a interaccionar con las cadenas cruzadas y vemos a la derecha abajo que hay unas banderas verdes y rojas. Nos permiten interactuar entre qué lado tiene predominancia, qué lados tienen una predominancia verde o roja. O sea, qué es lo que nos va a dar un índice a observar. Nosotros, a medida que vamos viendo esas banderas rojas, tenemos que acercarnos y ver dónde está cada uno de esos problemas. Y la consideración de asimetría o simetría la vamos a ver en función de las pruebas si eso es mayor o menor a 4 centímetros. Esa diferencia mayor o menor a 4 centímetros de un lado del cuerpo con el otro lado del cuerpo empieza a darnos un indicador de riesgo. Entonces, en lo que ven en el cuerpo principal de lo de hice ficha de análisis en banderas rojas, esas banderas rojas son banderas que yo tengo que empezar a tener en cuenta porque son valores mayores a 4 centímetros, y si bien 4 centímetros es el lanzamiento de observar el problema, nosotros vamos a ver esto en el doble. A partir de 8 centímetros sí estamos en presencia de alguna problemática, pues como dice acá, una referencia de las que puse, si esa diferencia es mayor a un 15%, tengo casi 2,6 veces más posibilidades de sufrir una lesión, con lo cual aprovechar estos campus para este tipo de análisis a nosotros nos sirve como para dar una visión particular, individual de cada uno de los atletas, y esa visión particular individual comparada con sus pares. Entonces yo a través de eso y de esos índices, que es la sumatoria de todos esos índices, establezco un índice por atleta. Y eso nos da este mapa de evaluación o ficha de riesgo estructural que nos permite ir manteniendo ajustada la sesión a quien yo entreno. Y este que tiene en rojo, esa visión en rojo, no es que tiene un riesgo gigante porque todos los que estaban evaluados son asintomáticos, o sea, a nadie le dolía nada, por eso se los evaluó, pero eso me da un indicador de que hay determinadas cosas a trabajar y simplemente lo que tengo que hacer es ir a la placa anterior y buscar esa persona que está en rojo, qué tipo de problemática tenía y enfocarnos en la solución de esa problemática. Entonces, a partir de esto, vamos a ver las conclusiones del observado. O sea, el camino lógico de todo esto sería que una vez realizada aportemos una solución lo más individual posible.
Si bien esto lo hago y trato de plantear de que a cada uno le llegue una solución individual y que eso es lo que estamos terminando, acabo de terminar el proceso y le va a llegar a cada uno de los nadadores, más la conclusión general a su entrenador, la realidad es que después de 10, 12 turnos de entrenamiento en el agua, 2 o 3 en el gimnasio, estudiar, descansar, la familia y los amigos, es complicado para mí, más que nada que tengo que abordar, generar más tensión, ponerle un horario más, ponerle una cosa más que hacer al atleta que a la corta o a la larga termina por no hacer. Y yo termino en un conflicto con el atleta diciéndole, discutiendo por si hizo o no hizo esta parte. Entonces tuve que encontrar alguna solución y la solución la encuentro yo en mi concepto de familias de la fuerza, que es factible que alguno de ustedes haya visto, y más que ser una situación perfecta, sino que fíjense que en el centro está la evaluación y alrededor un montón de ejercicios. No es que esos ejercicios sean los que sí o sí tienen que hacer, pero sí como concepto que en cada sesión de trabajo haya un balance de la estructura. Nosotros vivimos en un deporte en donde permanentemente traccionamos y empujamos con las piernas o pataleamos todo lo que podemos, pero eso tiene una contrapartida. La contrapartida es la sobrecarga, es aumentar mucho la tensión en los núcleos articulares principales. Entonces, eso requiere que la conjugación de todo esto sea por núcleos articulares, tenga en cuenta la lateralidad, si es un trabajo que vamos a hacer bilateral o unilateral, tenga un énfasis en una de las familias, indudablemente para nosotros va a tener un énfasis en la familia de tracción de los brazos y va a tener un énfasis en los empujes de piernas también, pero que todo esto en esencia sea equilibrado y bien balanceado. Eso va a ser a la individualización. O sea, la planificación balanceada de esas acciones va a generar una acción correctiva. En general, el cerebro se va a habituar a trabajar sobre las acciones de mayor demanda. Y si mi mayor demanda sigue siendo la natación, indudablemente no voy a deformar con mi acción los patrones motores específicos, técnicos, que tanto estamos cuidando. A partir de esto, lo segundo que íbamos a hablar se refería a la tensión, o sea, cuánta carga es necesaria poner encima de mi nadador. Entonces, primero, la primera premisa que yo tengo en consideración es que todo lo que hacemos es en función a que sean más rápidos en el agua. No tengo otra premisa. Mi principal premisa es esa, es mi punto, eje y motor. A partir de eso, la segunda premisa es incorporar las observaciones antes descritas, porque de nada me serviría entonces evaluar y reevaluar, tener una pauta que me está informando algo si yo no la meto dentro de la situación práctica. Entonces, a través de esto que comenté, que es las familias de la fuerza, tratar de incorporar esas pautas a mi planificación. Y la tercera premisa es que para ser veloces primero tengo que ser fuerte. Eso no hay ninguna consideración ni nada que al respecto podamos oponer. Necesito ser fuerte. Si no, no hay forma de trasladar todo esto al agua y que sean rápidos en el agua. Entonces, la idea es cómo yo hago todo esto y cómo planteamos la solución de esto. Yo empiezo por esta placa. Trato de hacer un control diario de cargas. O sea, tengo que saber cómo impacta la sesión que yo hago cada día y por eso necesito todos los días controlarla. Pero también entiendo la realidad de cada uno de ustedes y de la que tenemos todos los días nosotros, que esto tiene que ser simple, práctico y económico. No estamos en condiciones más hoy en el país de hacer un gasto oneroso muy grande de elementos de medición. Entonces, una de las formas más simples que he encontrado es que yo uso en cada sesión de gimnasio, y también voy a mostrar algunas placas
de lo que fueron algunas series que hemos hecho con Gustavo de reclutamiento, donde alternamos trabajo en el agua con trabajo en el gimnasio. Y eso lo hago a través de saltos. Hay una aplicación que es MyJump, que es de un amigo, Carlos Balsalobre de España, muy simple, muy sencilla, que podemos utilizarla para no solamente la evaluación del salto vertical, sino de otro tipo de saltos. Entonces los días de trabajo, por ejemplo, el día que trabajo sobre el vector vertical, o sea, el día que trabajo, por ejemplo, sentadillas, realizo un CMJ, ¿se acuerdan que era el salto con contramovimiento con las manos en la cintura? Un día lo hago antes, o sea, termino la aproximación a la carga, voy a hacer la carga de sentadillas del día, ya tengo determinada con cuánto peso voy a trabajar, entonces yo le digo al atleta que hagamos la aproximación, tienen 6 repeticiones para llegar a la carga del día, y una vez que termina esa, ya vino por la entrada en calor, hizo todas las etapas previas, llegamos al ejercicio principal, entonces hacemos 2 saltos iniciales. Tomamos la medida de esos saltos y la guardamos. Y después que terminamos la estructura de serie del día, o sea, lo que yo planteé para trabajar en el día con ese ejercicio de sentadillas, guardamos todos los discos, guardamos la barra y realizamos nuevamente otros 2 CMJ que me sirvan como control. Si en el caso de ese día yo tenía que trabajar en el vector horizontal, por ejemplo, trabajé peso muerto, tratamos de respetar los vectores de carga, entonces el salto de control es un salto horizontal. Ya sea en el salto vertical como en el salto horizontal, puedo usar la aplicación o puedo usar 1 centímetro. Puedo hacer saltar y alcanzar antes con 1 centímetro en la pared y un salto horizontal con una caída estable en la segunda parte del día que yo trabajo peso muerto. Entonces no necesito ni siquiera comprar una app para tener este control de cargas efectivo. Cuando yo me voy a los ejemplos, ¿en qué me ayuda? Entonces, si mi programación del día de la sentadilla era construir la velocidad, obviamente el salto posterior deberá ser mayor. Y si la programación del día era un trabajo de fuerza que es lento, el salto posterior, como tiene tanta carga, va a ser menor. Entonces dijimos, si voy a trabajar la velocidad, mi objetivo de carga es que el salto posterior sea mayor. Y tengo que armar la estrategia con el método que a mí se me ocurra para que ese salto posterior sea mayor. Y si por lo contrario lo que voy a trabajar es la fuerza, el salto posterior será menor. Ahora, ¿cuánto menor? Eso es súper importante, porque me sirve de guía todo el año, no solamente en un periodo determinado. Porque si el salto después, el salto posterior, es más bajo del 10%, estoy afectando a la sección específica. Si después fuera a nadar, lo va a sentir. Si al otro día fuera a nadar, también lo va a sentir. Entonces tengo que controlar mi sistema de carga y mi sistema de estrategia de rutina para que la carga implícita en mi sesión de entrenamiento no sea mayor al 10%. Cualquier carga mayor al 10%, lo que he visto, y lo hemos hablado hace 4 o 5 años que venimos con esto con las chicas y con otros grupos de selección también, si vemos que esa carga es mayor al 10%, estoy metiéndome en el trabajo técnico y ahí me pueden retar. Entonces, a partir de esto, vamos a ver una carga de un día de reclutamiento. Aquí la propuesta fue hacer series de gimnasio y después de agua, de gimnasio y después de agua, y ver cómo esto impactaba positivamente en el agua, que era el objetivo. Acá hay una forma de verlo. Acá hicimos, en la sesión de gimnasio, hicimos cargadas 3 desde apoyo y dominadas 3 con banda, o sea que me ayuda a elevar. Eso hicimos 3 series. Después se fueron al agua. Hicieron la serie en el agua con Gustavo y acá lo que van a ver es arriba en el primer cuadrante que dice Jim, 35,92 son los centímetros que saltó antes de empezar la serie de gimnasio. Terminó la serie de gimnasio y hizo 42,32, o sea, el porcentaje de superávit fue del 17%, 17,82. Eso me sirve de base para el salto último. Se fue al agua, fue 42,32 y cuando volvió del agua, de la serie que hizo con Gustavo en el agua,
saltó 37,04. Entonces el agua me impactó, cayó un 12%. Fue súper fuerte la serie del agua. Volvimos a hacer otra vez esta serie de gimnasio, volvimos a hacer la serie del agua y como ven en las curvas, a medida que fuimos trabajando, esta que fue una mujer, se fue potenciando. Entonces logramos el cometido que teníamos, que era que ella se acelere por la acción de la conjugación del trabajo en el agua con el trabajo en el gimnasio. Entonces al otro día dijimos, bueno, agreguemos una serie. Ahí ya lo vemos un poco más irregular, lo vemos un poco más no tan positivo como el primer día. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Quizás nos apresuramos en poner una serie más a lo que veníamos haciendo y así sucesivamente podemos ir chequeando, pero de esta manera, con una acción simple que es un salto, nosotros podemos ver estructuralmente si lo que venimos haciendo lo realizamos. Ustedes también lo van a ver porque esto se vio reflejado en el reloj. Si ustedes ven y toman tiempos en el agua, van a ver bien si esta serie reclutó o no reclutó y tuvo ese éxito. Obviamente todo esto tiene la misma trazabilidad en el agua. Esta es otra forma de verlo. Acá cambiamos la estrategia. En vez de cargadas hicimos sentadillas y dominadas. Las sentadillas tenía banda que la ayudaba a elevar, con lo cual trabajábamos sobre el vector vertical y trabajábamos sobre la posibilidad de aceleración. Lo mismo acá vemos la línea de tendencia de carga que fue positiva en el gimnasio y al otro día, este es el gráfico del agua, es lo que pasó en el agua. En el agua hasta la segunda serie anduvo bien, en la tercera serie se desaceleró. O sea, lo que estamos queriendo hacer es ver si lo que queríamos hacer lo estamos logrando o no. A partir de esto, yo lo que trato es que todo esto implicó determinar una carga que sea efectiva para eso. O sea, yo no puedo trabajar con cualquier carga ni en cualquier periodo. Entonces, les voy a mostrar cómo yo realizo este control de carga ya muy específico, ya sí con aparatología. Al principio yo empecé usando, como ven ahí, encoders rotatorios, pero en todos estos últimos 5 años ya he usado aplicaciones con acelerómetros que me son mucho más claras y mucho más concretas. ¿Qué es lo que yo observo acá? En esencia, esto que digo carga efectiva, lo que trato de hacer es una evaluación de esa carga efectiva. Lejos de ser una evaluación de RM, se hace exactamente igual, pero con un acelerómetro. Entonces yo puedo ir viendo a través de cargas progresivas, iniciando con el 80% del peso corporal. Tengamos en cuenta que los nadadores que yo recibo hoy son nadadores con experiencia. Esto yo no lo haría con una persona sin experiencia, pero inicio con el 80% del peso corporal y me voy a ir una serie de 4 a 7 series de 3 repeticiones. ¿Y qué es lo que voy observando? El déficit, cómo se va cayendo la velocidad. Entonces, eso es lo que a mí me da como indicador hasta dónde puedo ir con ese nadador. Esto es lo que van a observar en la ficha que sigue. Ahí van a ver cantidad de repeticiones. Ahí ven arriba en la tercera serie 3 repeticiones, en la cuarta 3 repeticiones. Acuérdense que son 4 a 7 series de 3. Es el test incremental. La carga en kilos empezó en este caso, ya va en 70 kilos, 75 kilos. Y después acá van a ver, la primera es la velocidad en la primera repetición. De esas 3 repeticiones, la primera repetición, ¿a qué velocidad la realizó en metros por segundo? Hizo 1,32 metros por segundo en la carga de 70, 1,02 metros por segundo en la carga de 75. Y lo que ven abajo es la velocidad media de las 3 repeticiones. O sea, saqué una media de esas 3 y obviamente esto es para mí cómo impacta la serie. O sea, cuánto se cansa el atleta con esos 70 kilos en esas 3 repeticiones. ¿Cómo yo obtengo el déficit? El déficit, que es el último valor en amarillo, es la comparación entre la velocidad en la primera serie contra la velocidad media de las 3 repeticiones. De esa manera yo puedo tener una idea de cómo ese atleta se va adaptando serie a serie, ya no en toda la sesión como hacíamos con el salto, sino que acá yo puedo ver serie a serie cómo esto va impactando en el deportista y tener la misma guía que teníamos antes. Si yo tengo bien determinada la carga efectiva
que va a acelerar a mi deportista, ese déficit no debería ser mayor al 10%. Y si yo veo que hay un déficit mayor al 10%, quiere decir de que la serie del ejercicio principal está impactando de tal manera en él que es innecesario continuar con la estrategia, porque yo estaría cargándolo por demás y afectando la acción directa que va a hacer después en el agua. Acá está la serie completa. Este test, que fue un test, fueron 7 series de 3 repeticiones entre 60 y 90 kilos, y en donde nosotros obtuvimos el mayor déficit en la quinta serie, en donde con 80 kilos generó la mayor potencia en watts, y esta serie es la posterior al mayor déficit. Entonces, en general, yo encuentro que la carga efectiva es la carga posterior a la mayor caída. Acá lo ven, la mayor caída fue en 75 kilos. En la siguiente serie, si bien yo vengo aumentando, fue una carga que generó un superávit, porque en general yo lo que digo siempre es que el atleta, una vez que genera la mayor descarga, tiene un balazo más, tiene una bala más en la recámara que puede utilizar, y es la levantada final, el sprint final, llamémosle. Acá lo manifiesta en la serie siguiente al mayor déficit. Cuando nosotros vemos esto, este fue un test, lo completamos, pero si hubiera sido un entrenamiento, mi entrenamiento terminó en esa carga. ¿Qué es lo que hago con esta carga una vez que la tengo? A partir de ahí yo puedo plantear mi comienzo de determinar las distintas etapas. Puedo ir con esa carga efectiva directamente a mis etapas de desarrollo. Entonces, si yo estoy en una etapa lejos de la competencia, en donde voy a empezar a construir la fuerza, habíamos dicho que la velocidad se construye desde una etapa de fuerza y siendo fuerte, ahí me va a importar poco la velocidad, pero si yo la midiera, voy a estar en una etapa de construcción de fuerza con velocidades lentas, o sea, va a ser una fuerza lenta, menor de 0,70 metros sobre segundo, y con déficit, acuérdense, no mayores al 10%. Si yo hago mis controles de carga, de tomar mi salto previo y posterior, o tengo la posibilidad de tener un acelerómetro, un encoder, y poder ver serie a serie lo que yo estoy realizando, indudablemente voy a tratar de que no sea mayor al 10% para no afectar al entrenamiento técnico posterior. La segunda etapa es la etapa de construcción de la velocidad. ¿Cómo lo realizo? Simplemente soltándole la cadena, si fuera un perro, soltándole la cadena al deportista. ¿Por qué? Porque van a ver que esa construcción de reclutamiento va a ser de que la construcción de la velocidad se vaya dando simplemente por la práctica. El reclutamiento que se va dando a lo largo del trabajo va a ser de que a cada vez yo pueda ponerle más carga y esa persona genere más velocidad. El déficit en este caso va a ser no mayor al 5%, porque lo que estoy queriendo es acelerarlo. Entonces, el control de la carga que yo voy a tener va a ser muy específico, y voy a tratar de que no se acelere por demás, sino mantenerlo a raya. ¿Cómo lo mantengo a raya? Aumentándole la carga. Y a partir de eso llego a mi etapa más veloz, que es mi puesta a punto cerca de la competencia, en donde las velocidades las voy a dejar libres. También ahí yo ya voy a tener un límite de carga que voy a poder ejecutar, pero voy a tratar de que todo el tiempo se acelere cada vez más. Y todas tienen que tener superávit. Mi control de carga tiene que ser mayor. Entonces, como repasando, en la primera etapa de fuerza voy a necesitar mucho control. A partir de ese control voy a ir a una fuerza más veloz, y desde esa fuerza veloz ir a la agilidad y la plasticidad que me plantean, estar a punto para la competencia. Esto es un seguimiento de sentadilla, que no le voy a pedir que miren todos estos números, pero es cada sentadilla que yo realizo, la paso a un máster general y voy estableciendo los promedios y viendo cómo va progresando. A partir de eso vamos estableciendo si lo que yo hago está bien. Ahí van a ver banderas rojas, que son banderas rojas, son déficit mayores al 10%, y
acá vemos el análisis del impacto de entrenamiento, que es algo que ustedes van a poder hacer simplemente ya desde mañana controlando saltos. Y estos son todas las series que vieron recién. El 18 de enero, 25 de enero, 1 de febrero, 8 de febrero. Y son las series de salto antes y después del gimnasio y el día que tocó sentadilla. Entonces a partir de eso en el gráfico de la izquierda van a poder ver que la primera repetición de la serie, el impacto de la primera repetición es la exponencial negativa. Eso quiere decir que la primera serie, cuando yo salté, cada vez fui saltando un poco menos. Eso puede darse así o puede darse a la inversa, pero lo que me va a interesar a mí es cómo impacta toda la serie. O sea, la media de la serie, ¿sí?, va a ser con una exponencial positiva. Esa persona se fue acelerando en lo que impactó toda la serie que yo diagramé todos los días. Y lo que ven a la izquierda abajo es el déficit del entrenamiento. O sea, cada día de entrenamiento de estos fue mejorando su déficit. Fue cada vez menor, porque cada vez estaba más a punto caramelo. El primero, que fue un déficit del 17%, el 18 de enero, fue un test, como el que vieron, en donde obviamente el día de test es un día que casi pido permiso ante ustedes los técnicos, porque es un día que yo necesito cargarla para ver hasta dónde va a llegar y determinar mi carga efectiva. A partir de ahí mi búsqueda es que el déficit cada vez sea menor y que el impacto sea positivo en cuanto a la velocidad. A partir de acá vamos a ver un seguimiento, por ejemplo que es la aproximación al Panamericano de Lima con una nadadora en la semana 2, antes del Panamericano. Ahí vamos a ver a la izquierda lo que dice impacto de carga, que es 35,37 a la izquierda, al lado de velocidad, es el salto previo, y el 34,83 es el salto posterior. O sea, hubo una caída de un 1,5%. Acá van a ver una serie de sentadillas de una estrategia de 2 repeticiones, 3 repeticiones, 4 y otra vez 2, 3, 4 con 60 kilos, en donde la primera velocidad, que es la que ven arriba, es la velocidad de la primera serie, la otra es la media de las 3, 2 y 4 repeticiones, y los déficits de carga, que acá llega al 10% en la quinta serie. Cuando vamos a la segunda placa, que es en la semana 5 antes del Panamericano, lo que van a ver es ya en el mismo serie, con una estrategia similar de 3 repeticiones, aunque con 10 kilos más. Si bien la velocidad bajó, es simplemente esta tira verde que ven, es que nosotros le ponemos en esa semana ya bandas a favor de la barra para que aumenten el proceso de aceleración. Entonces acá vamos a comparar semana 2, antes del Panamericano, un 1,5 de caída. Semana 5, antes del Panamericano, ya estamos en valores de superávit de un 9%. Obviamente ya con esta serie se aceleró. El segundo valor que vamos a ver es el déficit mayor, que había sido entre el de al lado fue un 5%, o que fue un 4%, y acá un superávit de casi un 11% en la misma estrategia de serie. Entonces simplemente lo que tratamos de darle es un feedback, esta era Vicky, positivo, y ya de paso le decimos feliz cumpleaños, que fue ayer, un feedback positivo al atleta, porque esto lo ven cotidianamente y lo que podemos hacer con esto es acelerarlos, y no solo dentro de la estructura de carga planificada, sino la sensación. Vicky me decía ese día que se sintió muy veloz en el agua, entonces pudimos reflejar y trabajar en función de lo que nos había impuesto Gustavo y lo que nos imponemos todos los días, que es que los chicos estén más rápidos en el agua. A partir de esto, en esencia, la idea es ajustar cada vez más los entrenamientos, tratar de plantear de que estos entrenamientos sean lo más simple posibles, que no sean complejos, y que todo esto impacte positivamente todo el tiempo en nuestra acción principal, que es la del agua. Ahí están mi Instagram, mi mail, por si quieren hacer consultas. Plantear esto en tan corto tiempo es muy complejo,
Pero puedo contestar todas las preguntas que quieran por mail o por Instagram, como para que queden claro cada uno de los puntos y obviamente esta filmación la van a poder ver varias veces o se los puedo mandar también por mail. Así que bueno, muchas gracias a todos y espero haber aportado algún granito de arena para que todos podamos crecer. Muchas gracias.